Sea sobre todo vosotros. En este vídeo vamos a repasar un tema que me escribe un hermano a través de correo electrónico. Dice así: en los primeros versículos del capítulo 53, ¿con quién es el diálogo de Mohammed? ¿Con quién? Normalmente, desde la tradición, se entiende que es con Jibril, que está hablando de Jibril, aunque yo entiendo que se está refiriendo a Allah, pero bueno, ahora lo vamos a repasar. Y también me dice que cómo entender las postraciones que aparecen en los distintos lugares del Sagrado Corán, el sajda, cómo debemos interpretarlo, porque claro, hay lugares que traducirlo como postración pues choca un poco, ¿no? tiene demasiado sentido. Bien, vayamos lo primero de todo al capítulo 53. Nos podemos ir ya al versículo 5, que es donde empieza a tocarse la cuestión que nos señala el hermano. Dice así: le enseña a alguien de gran poder y fortaleza que tomó su verdadera forma sobre el horizonte más alto. Y entre paréntesis, en esta traducción clásica, aparece Jibril. O sea, está claro que aquí hay una traducción basada única y exclusivamente en los hadices, no en aquello que dice el Corán. ¿Por qué no en aquello que dice el Corán? Pues muy sencillo. 53.5 está bien, se lo ha enseñado a alguien de mucho poder. Y fortaleza, pues bueno, Zu mirratin faistawa, que es lo que nos dice el versículo. Mirratin tiene que ver con firmeza y istawa con solidaridad y equilibrio entre dos cosas. Lo que pasa que el mirratin también se entiende como, o sea, el sentido básico es pasar, algo que pasa, y tiene el término, el concepto de continuidad, de perseverancia, de firmeza, y bueno, se entiende como fuerza, ¿no? Entonces, a quien se está refiriendo es alguien fuerte y majestuoso, porque istawa, bueno, tiene varios significados en árabe, pero básicamente significa equilibrio entre dos cosas. Pero bueno, las traducciones como majestuoso o sabio son términos que es un poquito difícil de traducir porque tienen un abanico muy extenso de significados. Pero bueno, no pasa nada. El problema es aquí donde dice Wahuwa, se puede entender como y él, esto no hay duda. Bialufuki tiene el sentido básico de la extensión que existe entre los dos extremos de una cosa. Y al-ala sabemos que significa algo elevado, guarda relación con el concepto de estar sobre algo. Entonces lo que nos está diciendo aquí, donde en la traducción encontramos sobre el horizonte más alto y entre paréntesis Jibril, nos está diciendo simplemente que él está en la parte o en el extremo más alto. Pero esto se puede referir a un estado espiritual, se puede referir a muchas cosas. El Corán no está en ningún momento definiendo ni quién es este él, ni tampoco nos está diciendo que se trate de un lugar físico. Entonces aquí entenderlo así pues no tiene demasiado sentido. Después nos dice y se acercó y se humilló. En árabe dice Thumma dana fatadala, que este Thumma significa entonces. El dana tiene relación con estar cerca o acercarse, y el dala de fatadala se puede construir desde tres raíces distintas. La primera significa algo que conduce a la comprensión de otra cosa, la segunda acercarse a algo sin esfuerzo ni dificultad, y la tercera raíz quedar perplejo, es decir, sorprendido, asombrado por algo. Entonces, se acercó y quedó suspendido en el aire, o se acercó y se humilló, pues todas estas traducciones no tienen nada que ver con lo que está diciendo el libro en árabe. Entonces estamos hablando de comprender algo, acercarse a ello de manera fácil y quedarse sorprendido, o sea, en estado de asombro. Esto es, claro, cuando el profeta estaba recibiendo la revelación, pues es un estado lógico.
Después, donde dice y estuvo de él a la distancia de 2 arcos o aún más cerca, pues bueno, aquí en árabe es verdad que medida de 2 arcos, pues bueno, esto es una acepción, porque en sentido básico, fakanna y estuvo, jaba, acercarse, Qausaini, evaluar una cosa con la ayuda de algo, au, adna, estar cerca. Se puede traducir como que estuvo a una distancia muy cercana. Ese sería el sentido básico de este trocito, ¿no? De este versículo. Y le inspiró a su siervo lo que le inspiró. Fauja es indicar, y la abdihi, siervo, ma, indicar, sí. Estaría diciendo que Allah le reveló el Corán, porque lo que le inspiró, pues ya sabemos que es el Corán, ¿no? Después nos dice, no mintió el corazón en lo que vio. Esto está bien. Lo que pasa que Ra, que normalmente se entiende solo como ver, en árabe tiene el sentido básico de percibir, conocer o comprender. No solo ver, se utiliza en estos otros sentidos. Lo vemos en la poesía preislámica y bueno, en cualquier léxico que lo busquéis tiene también el sentido de percibir o conocer. Entonces, claro, se pone ver en las traducciones para que después se pueda justificar, pues bueno, todas las visiones que nos cuenta el Hadith de que el profeta vio el paraíso, vio el infierno. Todo esto tiene que ver o guardar relación con el Hadith, porque lo que aquí se entiende solo con el Corán es que él percibió esta revelación que se le estaba dando, la interiorizó y la comprendió. Él después tenía que exponerla, ¿no? Entonces, como yo te digo, hermano, yo entiendo que está hablando de Allah, en ningún momento está hablando de Jibril, pero bueno, en las traducciones clásicas se entiende como Jibril, pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Sobre el tema de sajda, normalmente se entiende como postrarse, pero el sentido básico es de algo bajo, algo que está muy bajo. Y de ahí se construye una serie de acepciones. Las más importantes son mostrar humildad, someterse por convicción, inclinarse hacia el suelo, inclinar o bajar la cabeza con humildad, un barco que se inclina a causa del viento, inclinarse en reverencia, saludar, mostrar respeto, honrar, magnificar, mantenerse erguido. Como puedes ver, bueno, es también una mezquita, un lugar de adoración, es cumplir los preceptos de Dios, es someterse, cumplir, todo eso tiene que ver con la palabra sajda, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre la encontramos como postración en el Corán. Siempre traducida igual, postración y ya está, pero no tiene ninguna lógica. Vamos a repasar después algunos de los puntos en los que habla de esta palabra en el Corán. Fíjate que esto ocurre con los tiempos de la oración, por ejemplo, que aparece en el Corán. Ocurre con muchas cosas, muchos términos de los que aparecen en el libro, que tienen un sentido mucho más amplio del que entendemos. Por ejemplo, sajda, que se entiende como postrar, en árabe también significa estar de pie y significa también simplemente inclinarse, lo que entendemos como rakat, ¿no? Entonces, y si te vas a rakat también tiene el sentido de postrarse. Es decir, en árabe los términos son mucho más amplios de lo que entendemos. No es un lenguaje cerrado el coránico, al revés. Yo siempre lo digo, está construido para ser útil y práctico en cualquier circunstancia y en cualquier momento de nuestra historia, ¿no? Entonces está diseñado para eso. Por eso es tan amplio el sentido que tienen las palabras. Si nos vamos al Corán, he tomado, a lo mejor me he dejado alguna, yo creo que no, pero el sentido de sajda, por ejemplo, en postraos ante Adán, ¿te suena? Esto aparece varias veces en el Corán.
Pero yo lo entiendo pues en ese sentido que tiene, que es que se le está diciendo tanto a las fuerzas de la naturaleza, son los ángeles, como a Iblis, que es el ego, que se someta al ser humano. Tiene sentido de someterse en esos versículos. Postraos, en el sentido de la oración, también aparece, y ahí sí el sentido lógico es poner la frente en el suelo, que es una de las acepciones que tiene en árabe, pero ya te digo, no es el sentido básico. El sentido básico es ser humilde y someterse a algo, ¿no? No la postración del rezo. Eso es una acepción. Pero bueno, aquí tiene este sentido. Después, cuando nos dice aquellos que por la noche se postran y están de pie, aparece varias veces en el Corán, puede tener el sentido de rezar, pero bueno, yo lo entiendo más como someterse a Allah y mantenerse firme en los periodos de oscuridad o ignorancia, porque todo donde tú ves en el Corán que habla de la noche se puede entender como la oscuridad de la ignorancia. De hecho, en la poesía preislámica está, en los léxicos está, esta oscuridad o esta noche se puede entender como ignorancia o un periodo, pues una mala temporada, por decirlo de algún modo. Entonces, estar postrado y de pie durante la noche sería pues una especie de, para entenderlo, de decir someterse a los principios de Allah y mantenerse en ellos, ¿no? Esa posición de erguido en árabe también significa mantenerse firme, ¿no? Ante lo que hay, que en este caso sería la ignorancia o un periodo de oscuridad. Después, otro punto sería el de que nos dice todo lo que está en los cielos y en la tierra, las estrellas, los árboles, las sombras, se postran ante Allah. Claro, aquí ¿cómo lo entiendes? Pues aquí solo se puede entender como que están sometidas a unas leyes físicas, a unas leyes naturales que Allah ha impuesto a toda su creación, y también en algunos casos, si está hablando de todas las criaturas de la existencia y se refiere evidentemente también al ser humano, que estamos sujetos a una ley de retribución, de la justa retribución, de la que no se escapa absolutamente nadie. Pero bueno, se puede entender eso como las leyes que Allah ha creado para que funcione su creación. Después, otro sentido lo vemos en los versículos del Corán que nos pide postraros. Sabes que cuando la gente está recitando el Corán, pues hay una serie de versículos que te tienes que parar y postrarte en el suelo. Esa es una costumbre que viene de la tradición, no tiene ningún sentido dentro del texto coránico, no se puede entender así, pero bueno, se hace porque en la tradición se dice, ¿no? Pero esto tendría el sentido de someterse a Allah, al Islam o al libro, todo es lo mismo. Si te sometes a Allah o al Corán o al Islam, pues es lo mismo, todo es adorar a Allah. Es someterte a la orden de Allah y entrar en el Islam. Entonces no tienen estos versículos que dicen que nos piden postrarnos, pues lo que nos está diciendo es que nos acerquemos a Allah, que nos sometamos a Él. Después, cuando dice a los judíos, se les pide que entrasen postrados por la puerta. En muchas traducciones no se pone esta palabra postrados, se pone inclinados, que pasen inclinados por la puerta, pero la raíz es la de sajda en cualquier caso. Entonces, cuando se le está diciendo a los judíos que entren inclinados o postrados por la puerta, lo que se está diciendo es que se sometan a la orden o al mandato de Allah. No es ninguna otra cosa, no es que entren postrados con la frente en el suelo mientras están pasando por la puerta. Después también lo encontramos en el sueño de Yusef, cuando dice las 11 estrellas, el sol y la luna, que él sueña que, o las ve, que se postran frente a él. Pues esto se puede entender perfectamente como mostrar respeto u honrar, porque estas son acepciones también de la palabra sajda, ¿no? Y creo que no se puede entender de ninguna otra manera, ¿no? Porque no sería lógico que su padre y sus hermanos se postraran ante Yusuf. No tiene ningún sentido. Entonces hay que buscarle el sentido lógico, ¿no? Mostrar respeto, honrar.
Y después, en el último caso, los magos que caen postrados ante las evidencias de Musa. Pues yo lo entiendo como esto, no se puede entender de otra manera, porque no van a caer postrados frente a Musa o Moisés. Sí que es verdad que tal vez se puede entender que cayeron postrados como cuando alguien mete un gol, o cuando alguien está muy contento, o cuando lo han rescatado. Pues los musulmanes, de la emoción y para agradecer a Dios, nos postramos en el suelo. Eso lo ha hecho, yo creo que lo ha hecho casi todo el mundo, ¿no? Entonces se puede entender así, o se puede entender que se sometieron, es decir, aceptaron con humildad aquellas evidencias que Musa les estaba mostrando. Que ya he dicho en otro vídeo, ya hablaré de este tema otro día, que esas evidencias evidentemente no eran milagros, sino era una exposición de argumentos, lo que Moisés les estaba mostrando, no una serpiente, un palo que se comía a otros, a la magia de estos magos. Entonces esto era un poquito el comentario a estas cuestiones que me planteabas, y nada más. Un fuerte abrazo, hermano, y que la paz sea sobre todos vosotros.